Ciertamente que la palabra de Dios nos ofrece dos lecturas impresionantes, tanto de la lectura del libro del Génesis, donde nos habla de la fe de Abraham, como el pasaje evangélico en el que la palabra de Dios nos ofrece esa escena de sobra conocida de la curación del paralítico, que unos amigos, unos compañeros, unos familiares dejan caer por el tejado de la casa, puesto que es imposible llegar hasta donde está Jesús. Y tanto una lectura como la otra nos hablan de la centralidad de la fe, la importancia que tiene la fe en la vida cristiana como disposición capital para poder entrar en relación con Dios. Que lo que nos vincula al misterio del Dios Trinidad es el regalo de la fe que hemos recibido en nuestro bautismo y que crece y se nutre cada día por los sacramentos, por la escucha de la palabra de Dios, por la misma práctica de la virtud, este don que recibimos en nuestro bautismo, pero que está llamado a crecer como semilla que es para nutrir toda nuestra vida cristiana y nuestra manera de vivir. Es precisamente eso lo que la fe es un modo de vivir, es un modo de entender la vida, un don que se nos da y por el que se nos abre la posibilidad de entrar en relación con las personas divinas, como hijos del Padre, como amigos y miembros del cuerpo de Cristo, como templos del Espíritu, como hombres y mujeres animados por el regalo de la fe. De sobra es conocida la escena de Abraham que va subiendo la montaña con su hijo Isaac, su hijo concebido en la ancianidad, el tesoro de su vida, el regalo más inesperado, el regalo más inmerecido, el regalo que borra la ignominia que continuamente profesa tanto Abraham como su mujer Sara, y sin embargo este hijo que Dios pide a Abraham que sacrifique. Hay un detalle muy importante en el que yo no sé si siempre hemos reparado en esta escena del libro del Génesis, en esta escena del capítulo 22 del primer libro de la Sagrada Escritura, y es las dos veces que Abraham responde: aquí estoy, aquí me tienes. Comienza así el pasaje: en aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándole Abraham, y respondió: aquí me tienes. Pero más adelante, después de que ya están subiendo hacia la montaña y donde recibe instrucciones de lo que tiene que hacer con su hijo, es el hijo, es Isaac, que dice a Abraham, su padre: Padre. Él respondió: aquí me tienes, aquí estoy, hijo mío. Dos veces, pero curiosamente, ante dos interlocutores diferentes, Abraham manifiesta esta radical disponibilidad a una llamada que viene de Dios directamente en la primera ocasión. Abraham, y dice: aquí estoy. Y después es una llamada, es un grito de enorme ternura que viene del Hijo. Y también dice: aquí estoy. Es la disponibilidad al misterio de Dios como tal, pero también es la disponibilidad al misterio de Dios revelado en el hombre, en la voz de cualquier persona. Es decir, Dios a lo largo de nuestra vida nos va a llamar y nos llama cada día y nos llama continuamente. Y nosotros siempre responderemos: aquí estoy, aquí me tienes, aquí estoy. Pero muchas veces Dios nos va a llamar por la voz de otros, y la voz de otros que no tienen que ser gente importantísima, de una manera pomposa o de una manera muy oficial. No, por tu Hijo. ¿Cuántas veces la disponibilidad del cristiano, esta disponibilidad de la fe, va a ser una respuesta a una llamada de personas sencillas, de personas cercanas? A lo mejor son mis feligreses, o es mi marido, o es mi mujer. Yo tengo esta actitud frente a la vida, que cuando a mí me llaman, no me siento agredido, no me siento interpelado, no me siento interrumpido, no me siento agredido, no siento que nadie está interrumpiendo nada de mi plan, de mi proyecto. No, que cuando alguien me llama, que cuando alguien me necesita, que cuando alguien se dirige a mí, yo sepa decir siempre: heme aquí, aquí estoy. Porque sea la voz de Dios que viene del cielo, o sea la voz de Dios que me habla
con palabras humanas, siempre es Dios el que llama al hombre, el que irrumpe en su historia y en su vida. Es preciosa esta escena porque en el fondo no esta va a ser una escena como podía ser el colofón de una película de Hollywood. El problema es que esta escena se va a cumplir, pero de una manera dramáticamente diferente en la persona de Jesucristo, porque no será Abraham, no será Isaac, son el Padre Dios y su Hijo Jesucristo. Es el Padre el que cumple el anuncio de Abraham a su hijo Isaac. Tenemos leña, tenemos fuego, lo tenemos todo, pero ¿dónde está el Cordero? Dios proveerá, claro que Dios proveerá, no en el carnero enredado en esas retamas, sino en su propio Hijo. Y el cumplimiento de esta escena, pasando los siglos, en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, eso sí que ya no es un final de una película de Hollywood. No hay una intervención del héroe, no hay una intervención de Dios dramática en el último instante, como puede ser en el caso de Elías y los profetas de Baal. No, aquí Dios no interviene. Aquí solo queda el silencio de Dios, porque Dios quiere cumplir hasta el final la promesa. Él sí que provee el Cordero, y el Cordero sí que es sacrificado. Y no siempre gana el bueno y muere el malo. Muchas veces el que muere es el bueno, para que el malo no gane, o gane la vida eterna, gane el premio que no se merece, que no nos merecemos ni tú ni yo. Por eso hoy todo nos habla de la fe, todo nos habla de la confianza, todo nos habla de una intervención de Dios insospechada en nuestra vida. Y estoy seguro que si todos volvemos la vista atrás y vemos la historia de salvación, la historia que Dios ha ido escribiendo en la vida de cada uno de nosotros, descubriremos tantos instantes en que Dios nos ha llamado y hemos dicho, aquí estoy. Pero Dios no ha cumplido su palabra como nosotros nos imaginábamos, porque Dios no ha respondido, gracias a Dios, a la lógica humana, sino que Dios ha intervenido en la vida de los hombres de maneras que nosotros ni siquiera podíamos imaginar. Esta escena, que es capital para entender la historia de la salvación, este viaje en la fe que hacen Isaac y su padre Abraham, para nosotros van a ser un motivo de reflexión sobre nuestra propia vida. Hay un tercer momento en que entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, tercera vez, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no largues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo único. Muchas veces se habla de la fe. Uno tiene que abrir el catecismo o puede abrir cualquier libro de teología. ¿Y cuántas páginas no hay escritas sobre la fe? Y todas maravillosas, y todas preciosas, todas nos enseñan algo, todos nos ayudan a caminar en la vida cristiana. Pero al final, muchas veces, lo que define la fe es algo muy sencillo, que no requiere de muchas páginas que redactarse para entender qué es creer. A lo mejor es simplemente la fe de nuestros padres, la que hemos mamado desde pequeños y la que simplemente nos ha enseñado a confiar. Nos ha invitado a confiar sin entender, sin pedir explicaciones, sin cuestionar a Dios. Tener fe significa simplemente saber decir siempre, en cada instante, pase lo que pase en mi vida, Señor, aquí estoy. Señor, aquí me tienes. Muchas veces he citado las palabras del cardenal Newman. Yo no te pido saber, yo no te pido entender, yo no te pido explicaciones. Yo solo pido ser usado. Que puedas hacer y disponer de mi vida para tu honor y para tu gloria. No me tienes que explicar el guión, ni el camino, ni las razones. No me tienes que explicar nada como los padres no explican nada
a sus hijos pequeños. Y no les explican, primero porque no van a entender las explicaciones, por más que Dios me quiera explicar, no lo voy a entender, pero segundo, porque un niño pequeño confía, y confía porque ama, porque está abandonado en los brazos de su padre. Y tenemos también la escena evangélica de estos hombres que traen a un paralítico, que se acercan con tanta confianza. ¿Veis otra vez la misma expresión? Igual que en Abraham, la confianza en Dios. Me fío de ti. ¿Cuántas veces no habremos repetido en momentos incluso de angustia? Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón de Jesús, tengo toda mi confianza puesta en ti. Estos hombres descienden a este paralítico y lo plantan delante de Jesús porque saben que Jesús sí puede, si quiere, curar al paralítico. Y Jesús hace algo grandioso. Les da lo que no han pedido. Ellos han pedido, no lo dice explícitamente, pero es obvio, que si han traído al paralítico, lo han subido, imaginaros el trabajo de subir a un paralítico a un tejado. Ellos han presentado al paralítico delante de Jesús y Jesús hace una cosa sorprendente, les da lo que no han pedido. Muchas veces me he encontrado con gente que ha ido a Lourdes, enfermos que han ido a Lourdes. ¿Y cuántas veces no he oído a gente? Y es maravilloso cuando se producen los milagros de las sanaciones o las curaciones por intercesión de la Santísima Virgen María, en la gruta donde se apareció la Santísima Virgen y en el agua que emana y los enfermos que se bañan en el agua, pero cuántos miles y miles de enfermos han ido a Lourdes esperando la sanación física y se han encontrado con el perdón de sus pecados, con la reconciliación con Dios, con la sanación de algo mucho más grande que es la parálisis o que puede ser cualquier enfermedad. Qué maravilla es cuando un enfermo vuelve igual de paralítico que se fue, igual de enfermo que se fue, pero se ha encontrado con Dios, se ha encontrado con la Santísima Virgen, se ha encontrado con lo que no pedía, se ha encontrado con lo que no esperaba, se ha encontrado con una sanación muchísimo más grande que la que esperaba encontrar en las aguas de una gruta. Y esto es lo que ocurre. Le plantan al paralítico delante de Jesús y Jesús dice, tus pecados están perdonados. Yo me imagino esos pobres que han hecho el esfuerzo de subirlo al tejado, quitar las cejas y tenderlo, como diciéndole, oiga, que usted se ha equivocado de milagro, que este no venía a pedir el perdón de los pecados, que este lo que quiere es ponerse en pie y caminar. Jesús se ha equivocado, Jesús no se ha equivocado. Jesús le ha dado al enfermo algo muchísimo más grande que lo que ha pedido. Nosotros estamos convencidos de que Dios nos ha dado mucho más de lo que hemos pedido, que el signo de Abraham, que se cumple en Jesucristo, donde el ángel de Dios no detiene el cuchillo que va a degollar al Hijo, sino que el silencio de Dios, el silencio aterrador de Dios, ¿cómo pudo el Padre permanecer en silencio viendo a su Hijo degollado en la cruz? El silencio de amor del Padre, el gesto, el signo de Abraham y el signo del paralítico que nos recuerda la grandeza de Dios, un Dios que nos da muchísimo más de lo que pedimos o esperamos si tuviéramos la fe que nos hace capaz de decir, aquí estoy, ¿qué quieres de mí?